Buenísimo. Hola Osvaldo. Buenas. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Martín, un gusto saludarlos. Igualmente, gracias, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta semana especial. No, una alegría, de verdad. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, antes que vayan entrando los demás hermanos o amigos, a partir de mañana o en estos días vamos a tener algún canto, posiblemente alguna persona que esté ahí dando alguna parte especial. ¿Sí? Buenísimo, ojalá. Uh-huh. Hola Victoriana, ¿cómo anda? Feliz noche. Hola Pastor, ¿cómo está? Feliz noche para todos. Acompañando. Un abrazo a Lucía. Muchas gracias. Y a Está Débora. durmiendo ahora. Así. Está haciendo su tercera siestita. Está bien. Un saludo. Bueno, vamos a esperar un poquito para que se vayan conectando las personas. Sí, amor pastor, estoy esperando. Sí, amor pastor, estoy esperando. Ahí me está escribiendo una persona que estamos estudiando la Biblia. Ahí está tratando de conectarse. Le envié el link, el enlace. Ahí varios se están conectando. Hola Josefina, ¿cómo estás? Bienvenida. Josefina. Ahí está Juan Carlos Casanova también. ¿Cómo está, Pastor? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bien, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Está Juan Carlos Vela. Bueno, qué bueno que nos estés acompañando. Gracias. ¿Se escucha mi voz, Pastor? Porque sí, ¿no? Perfecto, sí, se escucha. Bien, ahí están prendiendo las cámaras, así nos podemos ver. Yo sé que es tentador estar ahí acostado, en el sofá o en la cama mismo, ¿no? Hacer cultito ahí, pero bueno, está bueno que también nos podamos ver las caras. Ahí está Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Alcides también está allí. Alcides, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien.
¿Viste, Raúl? Bien, bien. Raúl, ¿cómo estás? ¿Bien? Lo llamé a, lo llamé a Víctor, ¿eh? No se escucha. Bueno, familia, qué lindo poder verlos. Veo que ahí ya se ¿Alguien están sabe conectando el varios. código para entrar? No, Te lo envío por WhatsApp, Raúl. Te lo voy a enviar por Código WhatsApp. de así lo acceso podés- lo sabe. Bueno, porque tengo el ID, pero me pide el código de acceso. A ver, ya te lo paso por acá. A ver si... sería el número, ¿verdad? Claro, el ID lo tengo. Lo que no tengo es el código. Claro, el enlace. Mira, el ID sería 421. No sé si te sirve que yo te lo esté dictando desde acá. 115, sí. Sí, ese lo tengo. 0792. Y la contraseña 72 Es. 55 85. ¿Cuál? ¿La repiten? 72 55 85. Perfecto. Gracias, Osvaldo. A veces es complicado porque estamos con el mismo celular, entonces no podemos salir de ahí porque si no nos desconectamos. Entonces está bueno que nos puedan ayudar. Allí está mi amigo Juan Carlos, también ahí conectado. Juan, un gusto poder verte, saludarte. Gracias por estar también con nosotros acompañándonos. ¿Sí? Perdón, hermanos. ¿Qué te pasó, Raúl, ahora? Me lo pueden repetir porque me dice que es incorrecto el que anoté. A ver, ¿cómo era? Hola. Ahí te lo pasamos. No sé, el que dice acá es Ahí 72 está. 72 55 85. Esto es lo que dice, no sé. Bien, sí, es ese. Voy a probar de nuevo, a ver. Bueno, familia, ahí la veo a María del Carmen también. La saludo, María del Carmen. Gracias por estar acompañándonos. María del Carmen es de Pilar, así que desde allá se está conectando. Bueno, familia, yo quiero invitarlos a que ahí donde estén podamos hacer una oración para que Dios pueda estar con nosotros en este momento especial que estamos teniendo. Estamos comenzando una semana muy especial. De acá hasta el sábado vamos a estar teniendo estos encuentros donde además de orar vamos a compartir una reflexión bíblica también. Así que necesitamos que Dios pueda estar con nosotros guiándonos y que toda esta reunión, este momento sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Así que yo te quiero invitar que ahí donde estés podamos hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte muchísimo por este momento, porque hoy podemos estar comenzando, Señor, estos días especiales de encuentros contigo, donde vamos a ver a través de tu palabra, Señor, momentos en los que tú te encontraste con distintas personas y tú hiciste milagros, Señor, en la vida de ellos. Por eso, Señor, es que te invitamos a que tú puedas estar con cada uno de nosotros y que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu nombre y que tus bendiciones, Señor, puedan ser derramadas sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das y todo, Señor,
lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, buenas noches para todos. Sé que por ahí conectarnos por Zoom es un poquito tal vez más complejo que hacer videollamadas por WhatsApp. Estuvimos haciendo en algunos otros momentos también encuentros por videollamadas, y por ahí es más fácil por el hecho de que ya está todo el programita instalado, ¿no? Pero yo les agradezco a ustedes el esfuerzo que hicieron en poder conectarse, en poder compartir este momento especial con nosotros. Hoy estamos comenzando esta serie de temas que vamos a tener todas las noches a las 20, hasta el día sábado vamos a estar finalizando. Y tenemos un invitado especial, ¿sí? No siempre tenemos a alguien que nos esté acompañando, visitando. Ustedes siempre me ven a mí o a alguno de los ancianos, a alguno de los líderes, pero hoy lo tenemos a nuestro amigo y hermano Osvaldo Ramos, así que quiero agradecerle primeramente por el tiempo que él está acompañándonos. ¿Sí? Ahora él después se va a presentar, nos va a contar un poquito de su vida. Sí, pero bueno, yo quiero agradecerle, Osvaldo, muchas gracias. Sé que esto es algo que te apasiona hacer, ¿sí? El hecho de predicar, llevar el mensaje, es algo que él lo hace siempre, y bueno, agradecerle por la disposición de querer acompañarnos, ¿sí? Les cuento, querida familia, que cada día le vamos a estar enviando el enlace, donde ustedes pudieron conectarse un ratito antes de la reunión. Yo lo voy a estar enviando a ustedes el enlace para que puedan entrar sin ningún problema, porque por donde hoy entraron no le va a servir para mañana, ¿sí? O sea, todos los días yo les voy a tener que estar enviando un enlace nuevo para que puedan conectarse, ¿sí? Entonces yo le voy a estar enviando para que puedan conectarse. Mañana les cuento que vamos a tener un momento especial de oración también, antes de comenzar, donde vamos a poder compartir algún motivo especial de oración y orar especialmente por ese asunto, ¿sí? Así que si tienen algún asunto, algo que quisieran que oremos, mañana es el día de oración que vamos a tener especial, ¿sí? Vamos a ver también algún momento de alabanza, va a haber alguien que nos va a estar acompañando también con algún canto. Eso va a ser lindo poder escucharlo y poder compartir una alabanza al Señor, ¿sí? Así que bueno, familia, gracias allí a los líderes que nos están acompañando también, ¿sí? Y bueno, ahora sí yo quiero invitar a nuestro amigo Osvaldo, ¿sí? Para que él se presente. Y Osvaldo, muchísimas gracias, ¿sí? El tiempo es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Y a toda la iglesia de Lanús que se reunió acá, quiero decirles que estoy tremendamente contento de disfrutar, porque les aseguro que disfruto este tipo de encuentros, porque sé que es un grupo muy especial el que acepta la invitación de Jesús para reunirse en su presencia. Muy especial y valiosísimo. Y eso de valiosísimo no lo digo por mi evaluación, porque no los conozco, sino lo digo porque Jesús dio la vida por cada uno de ustedes, por mí, y eso nos convierte a nosotros en gente increíblemente valiosa, aunque a veces a nosotros pudiera parecernos que no valemos tanto, pero creo que Dios, si estuvo dispuesto a hacer lo que hizo, es porque ve en nosotros quizá más de lo que nosotros mismos podemos ver. Les cuento, les contaba que esto a mí me encanta hacer. Yo no soy pastor, pero tengo el privilegio de poder hacer este tipo de encuentros. El año pasado me tocó estar en Tartagal, también una semana así de decisiones con esto, y la verdad que fue una bendición enorme. Y hoy estoy conociendo a un nuevo grupito de la familia de Dios que se congrega en Lanús y que, bueno, no los conocía. Una alegría realmente poder verlos. Les cuento que tengo 62 años y hace 48 que trabajo en Casa Editora. Es una alegría para mí trabajar ahí. Desde los 14 años estoy trabajando. Antes te dejaban empezar de chiquito. Mi papá trabajaba en Casa Editora y me dejaban trabajar haciendo la limpieza, cortando el pasto, demás. Y desde ahí no dejé de trabajar hasta el día de hoy. Una alegría trabajar en un lugar donde se subsiste por milagro, porque cada día
uno descubre que Dios hace milagros para sostener a Casa Editora funcionando. Así que eso está muy, muy bueno realmente. Y miren, quería compartir en el encuentro de hoy una primera idea. Vieron que le pusimos por título, no sé si alcanzaban a recibir la invitación, pero le pusimos por título Un encuentro imposible. Porque hay muchas situaciones que no se pueden dar. Hay muchos encuentros que no es posible que ocurran, simplemente no es posible. Estaba pensando, por ejemplo, en Daniel. Daniel es alguien que hace unos cuantos años era en ese tiempo una persona que había sido realmente brillante, una mente privilegiada. A algunos nos cuesta mucho las matemáticas o algunos otros rubros, y Daniel, una luz por donde sea. Estaba estudiando en la UBA, estaba estudiando ingeniería, andaba por el tercer año más o menos y brillante, le sobraba cabeza para todo. Le sobraba tanta cabeza que empezó a meterse en negocios no convencionales, por ahí algunos quizás no demasiado claros, y le fue espectacularmente bien. Hasta que de pronto, ¿se acuerdan los que han vivido en el año 2001? Famosos corralitos y demás situaciones que se dieron en nuestro país, y todo lo que él había ganado y lo que había logrado obtener le quedó encerrado y no podía tocar nada. Entonces le empezó a agarrar como una desesperación, el empezar a darse cuenta que perdía el control de lo que siempre había controlado. Se empezó a poner nervioso y más nervioso con esto. Empezó a medicarse para poder tratar de recuperar el manejo de su vida, porque la verdad que se le estaba escapando el manejo de su propia mente, ¿no? Él no tenía la bendición de poder conocer a Jesús. Entonces ustedes saben que cuando las crisis golpean fuerte en alguien que no tiene la bendición de haber encontrado un día a Jesús, es como que está solo frente a la dificultad, ¿no? Y para muchos, por más capaces e inteligentes que sean, eso muchas veces es demasiado grande. Él contrató un abogado para que le ayude en los conflictos que estaba teniendo, y ese abogado era cristiano. Y ese abogado le recomendaba dos cosas. Siempre que lo veía, le recomendaba dos cosas. Le recomendaba que lea un libro que él le regaló, que se llama El deseado de todas las gentes. Quería que lea ese libro y quería que vaya a la iglesia adventista de San Martín. Esto para Daniel, que no le importaba en absoluto lo que sea Dios ni iglesias, siempre le entraba por esta oreja, le salía por esta en el mismo instante. Los días fueron pasando, las semanas fueron pasando, y cuando él entendió que no había solución para salir adelante, tomó una decisión terminal para su vida. Y en el cuarto de él y de su esposa se las arregló para armar una soga del techo de la pieza ahí y se ahorcó. Pero la señora se dio cuenta de lo que estaba pasando, entró y luchó para sacarlo de esa posición, con lo que se ligó unos cuantos golpes, porque no era la idea de Daniel que lo interrumpan en esa decisión terminal que tanto le costó tomar, pero que la había llevado adelante. Y finalmente Susan, la esposa, logró sacarlo de ese lugar.
nosotros a esta altura de esta situación no lo conocíamos, no sabíamos nada de él, pero el sábado siguiente a esta situación, él vino a la iglesia de San Martín. Cuando lo vimos entrar en nuestra iglesia, nos llamó la atención porque eran personas a las que no conocíamos y la esposa particularmente tenía algunas señas de haber sido golpeada, ¿no? Entonces uno se empieza a hacer algunas películas en la cabeza, ¿no? A imaginarse lo que podría ser. En la iglesia de San Martín teníamos una escuela de recuperación de adicciones que la llevábamos adelante todos los miércoles en la iglesia. Y cuando terminó el servicio del día, saludamos a Daniel, saludamos a su esposa y lo invitamos para que pudiesen venir el miércoles a la escuela de recuperación de adicciones, donde podríamos conversar un poco más descontracturada y tranquilamente. El miércoles estaban ahí firmes. Y entonces nos contó ahí, Daniel y Susan nos contaron cómo habían llegado a la iglesia, nos contaron toda la historia esta que había pasado. Y me acuerdo cuando nos terminó de contar esto en la escuelita de recuperación, le dije, Dani, acordate de todo lo que nos acabas de contar, porque algún día, si Dios hace en vos la obra que creo que va a hacer, tu testimonio va a ser tremendamente poderoso para que otros sepan lo que Dios es capaz de hacer en una persona. Y entonces, de ahí en adelante, siempre la idea que Dani tenía y que me presentaba era, ustedes díganme qué es lo que tengo que hacer. Es raro que una persona tan inteligente y acostumbrada a manejar la vida según su sabiduría pregunte esto, pero pasa que había llegado a una situación terminal en la que había reconocido que no podía seguir adelante y que necesitaba que alguien lo guíe. Y si él había fracasado, ¿por qué no probar con Dios? Empezamos a estudiar la Biblia, empezamos con el primer estudio bíblico. Para los que han dado estudios bíblicos o quienes estén estudiando la Biblia, verán que al comienzo se empieza a conocer acerca de Dios. Y las primeras preguntas por ahí tienen que ver con Jesús, con Dios. Y me acuerdo que cuando empezamos a ver el primer estudio, empezamos a hablar acerca de Jesús. Y estos estudios bíblicos están preparados para un ambiente cristiano en el que toda la gente conoce básicamente acerca de Jesús y demás. Empezamos a avanzar con la lección 1 y entonces Daniel me paró rapidísimo y me dijo, espera. ¿Quién es Jesús? Nunca alguien me había preguntado quién es Jesús, porque uno se maneja en un ambiente cristiano, pero Dani había sido tan anticristiano que no tenía mayor idea más que haber oído algo así. Así empezamos. Cuando terminemos la reunión de hoy, voy a actualizarles la historia para que sepan ustedes en qué punto está Dani hoy. Pero ahora quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios. Y los quiero invitar a que busquemos en la Biblia. Vi que Alcide, ¿está Alcide por ahí? Sí, está. Vi que Alcide, así de paso, lo vi pasar en la Biblia misionera que tenía en la mano, ¿puede ser? La reconocí porque cuando la diseñamos esa, estuvimos casi 2 años trabajando con esa Biblia, con el interior, y es les aseguro, la mejor Biblia que hemos hecho en la historia. El contenido de esa Biblia es espectacular, es fabuloso. Felicitaciones, Alcides. Hermosa Biblia. La conozco porque además estoy trabajando ahora, hoy justamente estuve trabajando con la misma Biblia misionera, pero preparando una edición para los Caleb que van a utilizar el año que viene. Una hermosa versión. Y vamos a la palabra de Dios, porque lo que nos importa verdaderamente a nosotros al encontrarnos con este grupo especial de gente es lo que Dios pueda decirnos a nosotros a través de su palabra. Y entonces, si me acompañan en el Evangelio de San Marcos, todo lo que vamos a ver son unos pocos versículos que están en este Evangelio. Así que tómense tranquilos el tiempo de buscar el Evangelio de San Marcos
Y ahí, en el capítulo 2, vamos a ver unos pocos versículos de una historia que, como es muy conocida, solamente quiero destacar algunas cuestiones especiales de esta historia. Marcos capítulo 2. Antes que empecemos a leerla, quería contarles un poco el entorno de esta historia, en la que Jesús no tenía mayores problemas. Saben que en la zona cercana a Jerusalén Jesús era bastante perseguido y Jesús tuvo que irse a una zona más tranquila como era la zona de Galilea, y estaba así algunas semanas haciendo una gira por diferentes pueblitos de Galilea. Es una de las épocas más lindas del ministerio de Jesús, porque podía predicar libremente, sanar a muchas personas que confiaban en lo que él podría hacer. Y el día en que ocurre el primer versículo del capítulo 2 es un día que quedó marcado en la vida de Jesús, porque pasó algo que él deseaba que ocurriese, pero era otro de esos encuentros imposibles que no podían ocurrir. El de Dani que les estaba contando hoy al comienzo, también ese era un encuentro de Dani con Dios que nunca iba a ocurrir, un encuentro imposible, una persona que jamás se acercaría a Dios. Esta persona que vamos a ver en la historia de ahora, que está en el capítulo 2 y versículo 1, perdón, le estoy diciendo mal, capítulo 1, versículo 40, me equivoqué de historia, capítulo 1, versículo 40, violencias. Pero nunca, jamás había sanado a un que tenía características especiales. De paso les cuento, saben que 1400 años antes de este día, Dios había redactado una ley que Moisés después expresó, que decía cuál era la ofrenda que debía dar un leproso que sea sanado de esa enfermedad y que tuviesen otro tipo de enfermedades de piel similares también. En esos 1400 años que pasaron, nunca un leproso llevó la ofrenda por sanidad, porque nunca un leproso se sanó. En la historia, el único leproso conocido que se sanó era Naamán, que muchos años antes había sido sanado, pero él no era ni siquiera judío, era un general sirio, así que él no llevó esta ofrenda. Y al término de esta historia veremos que esta ley se estrena por primera vez para un leproso. Aunque otras personas con enfermedades de la piel la habían llevado adelante, pero esta va a ser la primera vez en la que un leproso va a agradecer a Dios mediante lo que esta ley estipulaba. Pero hasta acá, nunca un leproso se había acercado a Jesús porque ni remotamente se le ocurría que Jesús pudiera sanar a un leproso. No vamos a entrar en mucho detalle de esto, pero solamente decir que entre un muerto y un leproso, yo sé que es duro esto, pero muchas veces el muerto tenía muchas ventajas con respecto al leproso, porque al menos el que murió descansa, ya no sufre, ya no siente, ya no piensa. Dice la palabra que su amor y su envidia descansan ya y nunca más volverá a tener parte en todo lo que ocurre debajo del sol. Se desconectó, duerme, descansa. Pero el leproso es alguien que el día que le detectaron esa enfermedad, le explotó la vida. No importaba si era una persona rica, capaz, pudiente, poderosa, o un pobre, o una persona limitada, influyente, no influyente, hombre, mujer, no importaba nada. El día que te detectaban esa enfermedad, ese día tu vida como la conocías terminaba totalmente. Chau trabajo, chau tu familia, chau tus hijos, chau tus amigos, chau tu vida, chau todo. Y tenías que retirarte de donde estaban las personas, la sociedad, para vivir en una casi soledad. No soledad porque sí podías juntarte con otros que compartieran tu misma desgracia. Y lo peor de esa enfermedad que te iba consumiendo el cuerpo sin que lo sientas, porque esa enfermedad le quitaba la sensibilidad, quizá lo más tremendo de todo esto, además de lo que ya conté,
es que la persona sentía un tremendo peso de culpa. Encima, peso de culpa, porque le habían enseñado a él y a todas las demás personas de la sociedad que las personas que padecían esta enfermedad era porque Dios les enviaba este castigo. ¿Por qué los castigaba así y no solamente con la muerte? Porque hay personas que quizás sean tan malas que necesitan, antes de morir, sufrirlo bastante como para ir pagando los pecados de la vida. Ese concepto que se tenía en ese tiempo es lo que se creía, lo que enseñaban y lo que la pobre víctima también creía que era así. Y claro, el pobre hombre era un pecador, como sos vos pecador y yo soy pecador. Y si uno quisiera buscar consecuencia de un pecado, bueno, uno tiene sus pecados, uno cometió sus pecados, y bueno, esta persona creía que por su tremenda maldad era así. Y si Dios lo había castigado así, ¿cómo se le podía ocurrir que Dios pudiera querer sanarlo? Si todos le habían dicho que era una maldición que Dios le mandó. Entonces, ese tipo de personas tenían gran problema para acercarse a Jesús a pesar de los milagros que escuchaban. Pero esta historia que está contada en tan pocos versículos, dice el versículo 40, que un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. ¿Saben que este hombre, con lo que hasta este momento había oído, inclusive visto a Jesús a la distancia, él creyó que Jesús lo podía sanar? Pero saben, su duda pasaba por si él querría sanarlo, por el tipo que él era. Jesús había sanado a un ciego, a un paralítico, pero a él, Jesús, ¿querría sanarlo? Lo estuvo observando a la distancia a Jesús. Y mientras observaba a la distancia, vio la forma. Por eso saben que una de las mejores cosas que nos pueden pasar en la vida es estar en la presencia de Jesús, es conocerlo, es tratar de imaginarlo y tratar de verlo con nuestra imaginación. Este hombre estuvo observando a Jesús y eso le provocó una situación desconocida para él hasta ese momento. Él observando a Jesús, ¿saben lo que le pasó? De repente mirándolo y viéndolo acá en la cabeza y en el corazón, se le empezó a despertar algo que se llama esperanza. Algo que él no tenía hace muchísimo tiempo y que se rehusaba a tener para no tener que después amargarse con que quizás las cosas no eran como él esperaba, pero él no pudo evitar que viendo a Jesús una chispita de esperanza arda en su corazón. Y esa chispita de esperanza hizo que él rompa con todas las normas que había. Alguien como él jamás podía acercarse a una persona sana. Pero con su vista puesta en Jesús, él salió de donde estaba y se acercó y caminó hacia Jesús. Y solamente veía a Jesús y Jesús lo sostenía a él con la mirada. Y eso hizo que él deje de ver lo que pasaba alrededor. Del foco de atención de este hombre ya no estaban más los que rodeaban a Jesús, que espantados se abrían del camino diciéndole que se vaya, que se vaya, que se aleje. ¿Cómo se atrevía a acercarse a las personas sanas? Pero el secreto de este hombre fue no apartar la mirada de Jesús a las personas que estaban a los costados. Nada lo desanimó, porque estaba mirando a Jesús y Jesús lo sostenía a él con su mirada. Llegó hasta su presencia y a los pies de Jesús le dijo: si quieres, puedes limpiarme. A mí me da escalofrío pensar que una persona puede estar en una situación este hombre, pero en la presencia de Jesús. Hay situaciones terminales y angustiosas en la vida, que si te agarran cuando estás solo es un problema quizás sin solución. Pero si vas a los pies de Jesús, como este hombre fue, con problemas que nadie podría solucionar, pero vas a los pies de Jesús, pueden pasar cosas impredecibles. Este hombre dijo eso. Y ustedes notaron lo que dice la historia, ¿no? Porque la manera como está relatada es tremenda. Dice en el versículo 41 que, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre.
mientras los que estaban ahí miraban a este hombre, cuando Jesús lo toca, se llenan de espanto. Porque ¿saben lo que significa que Jesús lo toque? Significa que Jesús no tenía salvación. Jesús se había contaminado, se había contagiado la enfermedad. Eso es lo que tenía que haber pasado, es lo que se supone que ocurriría. ¿Cómo se le ocurre tocarlo? Porque Jesús lo tocó y no lo sanó todavía. Lo tocó porque necesitaba que este hombre sienta que Dios no lo rechazaba, así de arruinado y de horrible como estaba. Jesús así, en esa condición, lo tocó. Y lo que nos continúa diciendo es que después de tocarlo y haberle hecho sentir esa sensación increíble que quién sabe cuánto tiempo hacía que no sentía alguien que lo toque, y más como Jesús lo toca en esta oportunidad, que evidentemente Jesús se agacha para estar al lado de él y le dice, sí, quiero, queda limpio. ¡Qué locura! Lo que me encanta de Jesús es que no es alguien que tira expresiones de deseo simplemente como vos y yo. Obviamente diríamos a una persona que está pasando por necesidad, pero vos y yo llegamos hasta ahí, ¿viste? O sea, podemos tener los mejores deseos, pero nosotros no tenemos con qué poder enfrentar una situación de esas que están fuera de alcance, como quisiéramos quizás a veces, ¿no? Pero nuestros límites humanos son así. El tema es que Jesús es Dios. El tema es que la palabra de Jesús es poder. Es poder, y cuando Jesús le dijo, quiero, para usar las palabras de Jesús exactas, él dijo, quiero, sé limpio, sé sano. Eso de inmediato ocurrió. En el mismo instante, esa persona quedó completamente sana en ese mismo instante. En el deseado de todas las gentes, un hermoso libro escrito por una autora cristiana, dice que cuando este hombre fue limpio, su piel quedó como la piel de un bebé. ¿Han sentido la piel de un bebé? Lo que es esa piel de un bebé, la suavidad, la frescura. Así quedó la piel de este hombre, que estaba arruinadísima en un instante. ¿Cómo puede ser que ocurra eso? Bueno, acá es un punto que vos y yo necesitamos tener muy claro. Que cuando vamos a los pies de Jesús, vos y yo no tenemos por qué entender cómo lo va a hacer. Vos llegás a los pies de Jesús, quizás en una situación desesperante, que no se te ocurre qué salida puede haber para tu situación. Bueno, lo que quisiera decirte es que no se te tiene por qué ocurrir. Lo importante es que confíes en Dios. Lo importante es que le permitas a Dios que sea el que guíe tu vida. Porque los milagros no se explican ni se entienden, se aceptan. Este hombre jamás podría explicar cómo es que de repente esa piel arruinada como la tenía, en un instante quedó perfectamente sana. ¿Cómo lo iba a explicar? No había manera de explicarlo, pero pasó. Los milagros se aceptan. Si vos vas a Jesús con tus cargas, con tus problemas, no es necesario que entiendas cómo va a hacer Él. Lo que importa es que te pongas a tiro de Él, que le permitas a Él hacer en tu vida su voluntad. Pregúntale si quiere. ¿Vos creés que Jesús querrá ayudarte? Si quiere ayudarte, prepárate para lo que puede pasar. Porque las cosas que Dios puede hacer en una persona son cosas que superan ampliamente nuestra imaginación y lo que podríamos pensar. Esta persona, bueno, el resto de la historia por ahí, tal vez lea una partecita nada más. Capaz que la leo como termina nada más, porque la historia ustedes la conocen. Después léanla tranquilos, ahí son unos poquitos versículos. Pero Jesús lo manda a que dé la ofrenda estipulada en el templo, esta que mencionábamos al comienzo, y le ordena en el versículo 44 que no se lo diga a nadie. El versículo 45 dice, pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo abiertamente, sino que quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, la gente de todas partes seguía acudiendo a él.
¿saben? Algo que me resulta impresionante de esto es que la palabra de Jesús tuvo el poder de limpiar a este hombre, hacer algo imposible en un instante, en un cerrar de ojos, le quitó la lepra a esta persona. Pero Jesús le ordenó a la misma persona que se calle la boca y no se cayó la boca. ¿Qué era más difícil? ¿Que se sane de la lepra o que se calle la boca? ¿Saben? Lo más difícil era que se calle la boca. ¿Era imposible que se sane de la lepra? Sí, era imposible. Pero también era ahora más imposible todavía que este hombre deje de contarle a otros las maravillas que Jesús hizo en su vida. ¡Qué lindo! ¡Qué espectacular me parece! Que algo que nunca hubiera pasado, que era imposible que ocurra, ocurrió porque se atrevió a mirar a Jesús. Solo lo miró, solo a la distancia, lo observó, lo miró y sintió algo dentro suyo que le dijo, podría ser que tenga una oportunidad con este hombre. Y mirándolo, se dio todo en tan poquito tiempo y pasó de estar en un momento terminal y terrible a estar glorificando y agradeciendo a Dios. Él, que se sentía enemigo y castigado por Dios. Ese mismo día, la historia nos lo presenta alabando y dando gracias a Dios por las maravillas que hizo en su vida. Nunca en su vida se habrá vuelto a callar la boca este hombre. Nunca habrá dejado de contar a otros acerca de quién es Jesús. Y ahora, para cerrar el encuentro de hoy, quería contarles o actualizarles la historia de Daniel, porque lo dejamos a Dani empezando a estudiar la Biblia, ¿se acuerdan? Los días fueron pasando. Él empezó a hacer algún emprendimiento local, algún trabajito en un restaurante, y me acuerdo que él decía, lo que yo quisiera es poder dar una cierta cantidad que gané tanto. Iba luchándola bien de abajo, peleándola bien de abajo, pero con una cosa clarísima, hacer lo que Dios me diga, explíquenme lo que tengo que hacer, iba y lo hacía. Cuando en ese negocio que había puesto en sociedad con otra persona, él ponía el trabajo y el socio ponía la plata. Cuando el socio decidió que abrirían también los sábados y que él tendría que ir a hacerse cargo los sábados también, Dani le recordó lo que habían hablado en primera instancia y le dijo que no lo iba a hacer. Él trabajó hasta el viernes anterior al siguiente sábado y nunca más se conectó con este trabajo. Se jugó realmente, ¿no? Porque era la única entrada que él tenía. Había tenido mucha plata, pero toda la había perdido por esta situación que se dio en el país. Y ahora estaba luchando por subsistir. Me contaba que a veces cuando venía a la iglesia no tenía plata ni para ponerle la nafta a su viejo auto que tenía y le pedía a algún vecino un poco para ponerle nafta al auto y poder llegar hasta la iglesia. Yo esas cosas me enteré después, no las sabía. Y entonces les decía, dejó ese trabajo el día viernes. El día sábado estábamos yendo con el gerente de Casa Editora, el pastor Arvin Luz era el gerente en ese momento, estábamos haciendo un viaje en el auto y el pastor me dice, ¿no conoces algún ingeniero o estudiante de ingeniería que necesitamos a alguien con ese perfil para que sea el asistente del gerente de producción de Casa Editora? Entonces yo la miro a mi señora, ¿no? y decimos, sí, conocemos a uno que estudió hasta tercer año, le gustaría volver a estudiar, pero es muy nuevito, está estudiando la Biblia con nosotros y qué sé yo. Y entonces dice, bueno, díganle que me venga a ver el lunes. Bueno, listo. Así que lo llamamos a Dani y le dijimos, Dani, mirá, el gerente de Casa Editora quisiera verte a vos. Tratamos por todos los medios de que no se haga la menor ilusión de nada, porque nosotros sabíamos que él no iba a entrar a Casa Editora, porque era un puesto de un rango muy importante donde no pondrían nunca a una persona
tan nuevita en la fe. Dejarían que tenga un poco más de corrida, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que el lunes él fue a la entrevista. Con mi esposa orábamos por él y para que tome bien lo que saldría de ahí. Nosotros la verdad no teníamos, o sea, cero fe en que pudiera pasar algo positivo con eso, con ese encuentro. Lo sabíamos. Pero cuando salió de la reunión con el gerente, Dani nos dice, mañana empiezo a trabajar. Era imposible. Eso no podía pasar, nosotros lo sabíamos. Alguien como él nunca podía entrar a Casa Editora y menos al lugar donde iba a entrar. Y entonces nos contó, y la condición que me puso el gerente es que siga estudiando y termine mi carrera. No podíamos creer lo que había pasado. Él entró a Casa Editora y dando todo para Dios. Casa Editora acababa, créanme esto, hermanos, acababa de comprar una cantidad de equipamiento para el departamento de encuadernación, como hacía mucho que no se hacía semejante inversión. Cuando le contaron a Daniel para qué era todo eso, que ya se había presentado en un culto de Casa Editora, las máquinas, mostraron las fotos, todo lo que estaban comprando, cuando le contaban a Dani los proyectos que había y todo esto, Dani lo pensó un poco y a pesar de ser tan nuevito, le dijo a su jefe, se equivocaron. No tenían que comprar este equipo, necesitaban comprar otro tipo de equipo. Estaban comenzando las historias de los libros misioneros que se imprimirían, todavía no, pero se imprimirían por millones. Dani vio lo que estaba pasando y por fe imaginó lo que ocurriría y entendió que Casa Editora, con lo que estaba comprando, nunca podríamos imprimir el libro misionero. Entonces le dijo a su jefe y su jefe lo desestimó. Le dijo, no, ya lo compramos, ya es tarde. Pero él sintió un peso tan fuerte en su conciencia que fue y habló con el gerente y le dijo, perdón, mi jefe me dijo que no, perdón, pero yo quiero contarles lo que yo entiendo sobre este tema y por qué creo que se equivocaron con la compra que hicieron. Y si es posible, por favor, negocien de vuelta y traten de que esos equipos no vengan y vengan este otro tipo de equipo. El gerente lo escuchó, entendió y desautorizó al gerente, hizo devolver los equipos y a la misma empresa se le compró otro tipo de equipos, ideales para imprimir el libro misionero. Él entró en un momento justo. Hoy Dani sigue siendo el subgerente de producción. Él va a la iglesia de Olivos. Y yo no dejo de asombrarme porque la verdad que yo le ponía pocas fichas a este hombre. Vieron que las personas a veces, nuestra fe es horrible, ¿no? Mi fe muchas veces es horrible porque a veces uno mira a la persona y cree que, qué sé yo, no puede ir muy lejos con Jesús esta persona porque viene con una carga tan pesada de atrás. Y a mí me faltaba fe. Menos mal que a él no. Y a Dios no le faltaba poder. Simplemente quiero dejarte esta reflexión. Nunca creas que sos un caso perdido, o que sos imposible para Dios, o que estás fuera de su alcance, o que alguna situación que pudieras estar viviendo es consecuencia de que Dios te esté castigando por alguna cuestión. Esas ideas que a veces se nos meten no sé por qué en la cabeza. Porque lo que quisiera decirte en esta noche, al cerrar el tema, y decírtelo en el nombre de Jesús, es que vos, con todos los problemas y cosas que pudieras tener, sos de un valor tan alto para Dios que Él decidió inteligentemente dejar de ser Dios para hacerse hombre y venir a vivir y a morir para salvarte. Tanto vales vos para Dios, tan valioso sos, tan increíblemente valioso. Yo no lo creo, pero, o sea, lo acepto porque Dios lo dice, entiendo que es así. O sea, digo que no creo porque uno se mira al espejo muchas veces y dice uno no puede tener un valor tan grande, pero la verdad es que Jesús lo hizo. Jesús dio su vida por vos y por mí. Yo quisiera invitarte esta
esta noche, mis queridos hermanos, amigos de la iglesia de Lanús. Como haya estado transcurriendo tu vida hasta ahora, es una cosa. Yo te quiero pedir que en estos 4 días que vamos a pasar juntos, todos nosotros, pero a tiro del Espíritu Santo, le permitamos a Dios que obre en nosotros. Le permitamos a Dios que nos muestre qué decisiones tenemos que tomar, nos muestre cuál es el camino para andar. Quiero dejarte después de esta reunión solo o sola frente a Dios. Y quisiera invitarte a que te tomes un momento para orar y hablar con Dios. Y le digas a Dios solamente, si te vas a atrever a permitirle a Él que guíe tus pasos. Es una jugada de fe, yo sé, y muchas veces hay cosas que tenemos difíciles para hacer, hay tantas cosas que tenemos para resolver, pero una sola cosa es importante. Y quisiera desafiarte hoy a que lo aceptes, a que le permitas a Jesús que sea el que guíe tu vida. Te puede pasar algo tan terrible como lo que le pasó a este hombre, que puedas sentirte perdido y sin esperanza, y al instante siguiente estar alabando y bendiciendo a Dios por las grandes cosas que hizo en tu vida. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga tremendamente, que tengas una muy buena noche de descanso y que mañana cuando nos encontremos a ver el siguiente tema hayamos podido estar disfrutando de las bendiciones que el Espíritu Santo nos quiere dar. Que Dios los bendiga. No sé, pastor, si terminan con una oración o yo oro, no sé cómo. Sí, muchas gracias, Osvaldo, por el hermoso mensaje de esta noche que nos hace reflexionar y nos acerca a Dios, ¿sí? Mañana los esperamos entonces a las 20 horas para continuar con nuestro encuentro especial. Mañana, como les dije, le voy a estar enviando el enlace un momento antes para que ustedes puedan ingresar. Y bueno, Osvaldo, ¿nos guías en una oración? Mira, 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 mira. ¡Au! Mira, Nuestro buen mira. Padre que estás en el cielo, Señor, te estamos tremendamente agradecidos porque hoy al abrir tu palabra sentimos tu poder hablándonos. Gracias porque ese hombre se atrevió a caminar hacia Jesús y así nos enseñó que para vos no hay imposibles ni hay rechazados. Gracias por historias como la de Dani que nos cuentan que aunque hayamos hecho un desastre con nuestra vida, la oportunidad siempre está adelante y tu invitación siempre está activa. Señor, que hoy los hermanos, las hermanas, todos los amigos que estamos acá reunidos en este grupito de la iglesia de Lanús, podamos, Señor, tomar la decisión inteligente de seguir tus pasos. Queremos pedirte que nos ayudes porque nosotros no somos buenos a veces para decidir. Tenemos miedo, tenemos dudas, pero con lo que no tenemos que tener dudas es con esta decisión de seguirte cueste lo que cueste. Gracias por invitarnos y gracias por poder llamarnos tus hijos. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por acompañarnos. Los esperamos mañana. Entonces, mañana a las 20 horas nos volvemos a encontrar en este medio, ¿sí? Un abrazo a cada uno y que Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, bendición. Fue hermoso. Gracias, María del Carmen. Que Dios las bendiga. Gracias, Nos bendiciones. vemos mañana. Juan Carlos, gracias por acompañarnos también. ¿Sí? Osvaldo también, Silvana. Gracias por estar. Josefina, Alcides, Raúl, Liliana, seguramente ahí con Vicente también, Mabel, Juan Carlos, todos están ahí conectados y gracias por acompañarnos. Amado pastor, yo primeramente quiero agradecerle por hacerme este partícipe y yo así como también se expresaba el hermano, yo también tenía esa fe muy pequeña de no creer lo que Dios puede hacer y la verdad que nos falta mucho tener esa fe, esa esperanza de que Dios puede levantar al más caído, así que agradezco por esto, pastor, por hacernos partícipe y estaremos siempre
en contacto y en conexión. Amén. Que Dios les bendiga Amén. a todos ustedes. Amén. Gracias. Gracias, Juan. Muy cierto tus palabras, lo que decís. Un abrazo. A ver, amén. Bendiciones. Hasta mañana a todos. Está bien, Juan.